Bueno, vamos a otros temas. Miren, me acompaña en el estudio Patricia Pérez Salazar. Ella es directora general de Sealand México, del grupo Maersk. Vamos a hablar del comercio en México. Son estas empresas globales enormes que justamente pues llevan estos contenedores por todo el mundo. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, bienvenida, encantada. gracias por estar con nosotros. Carlos. A ver, para entender bien, porque pues no compramos los productos de Maersk en el anaquel del supermercado, pero sí vemos estos grandes contenedores en los barcos, en los ferrocarriles que dicen ahí Maersk, ¿no? Correcto. Si nos puedes describir la empresa, por favor. Claro que sí. Bueno, nosotros estamos más del lado del B2B, del negocio. Tenemos varias divisiones. Sealand, compañía de Maersk, se encarga en ver todo el movimiento de contenedores dentro del continente americano, mientras que Maersk ve los tráficos de Asia y de Europa, siempre nosotros prestando tanto a clientes directos o intermediarios que buscan posicionar los productos y manejar los flows. Maersk para nosotros es un grupo, bueno, de presencia global, es el líder, es el líder integrador logístico. Tenemos infraestructura en terminales, tenemos buques, tenemos presencia en más de 130 países a nivel global. Es una empresa danesa. Es una empresa danesa, correcto. ¿En México cuánto tiempo llevará más o menos? En México tenemos un footprint de un poquito más de 20 años cuando trabajábamos con una agencia hasta que nosotros establecimos nuestra propia agencia y ahorita manejando las marcas Sealand y Maersk. ¿Cuál es la dimensión que se puede conocer de una, de otra o de todo el grupo? Porque yo cuando voy a un puerto, cuando paso por un ferrocarril, veo esto de Maersk, entiendo que tú estás en Sealand, pero ¿cuántos contenedores tienen? ¿Cuál es la carga que se mueve en el mundo? ¿Cómo se puede saber? Es bien interesante, nada más te pongo en perspectiva que tenemos más de 600 buques, tenemos el liderazgo de participación en el mercado a nivel global y si yo te digo que tenemos 80,000 profesionales en todo el mundo, bueno, dice un poco de la escala. 600 buques. Más de 600 buques, o sea, correcto. Y un buque es como un edificio que flota, ¿no? Correcto, tenemos, bueno, de las diferentes generaciones de buques, de 1,500 portacontenedores, de 1,500 contenedores y ahorita la clase más avanzada que nosotros tenemos 11 portacontenedores de más de 20,000 contenedores. Portacontenedores son estos grandes barcos que están como, parecen legos, ¿no? Correcto, que tienen las células para poder poner el contenedor. Que tienen una grúa. Y correcto. Mueven con una grúa estos contenedores. No necesariamente. Algunos pequeños tienen una grúa, pero los de nosotros trabajan con grúas de pórtico por la gran infraestructura que tiene que haber alrededor. O sea, también es un tema de infraestructura de país y infraestructura de terminal. Nuestro grupo hizo una inversión muy grande el año pasado. Inauguramos una terminal en Lázaro Cárdenas. Sí, ahí estaba el presidente Peña junto con, no sé si era el presidente mundial de la empresa. Correcto. Sí, ¿no? Es nuestro CEO. Estábamos ahí. Es una infraestructura bien grande. Estamos hablando de $1,000 millones que nosotros estamos poniendo en Lázaro Cárdenas con el fin de fomentar la sustentabilidad del crecimiento en México. Entonces, Sealand es el nombre que tiene, digamos, la empresa que mueve en el continente americano. Correcto. Todos estos contenedores. Así es. Y dime una cosa, ¿qué es lo que más se mueve? ¿Qué adentro qué hay? Bueno, entiendo que de todo, ¿no? Infinidad. Pero lo que así los 2, 3 productos que más hay adentro de infinidad. Y pongo en perspectiva cuáles son las industrias que en el país están empujando las exportaciones. Estoy hablando automotriz, electrodomésticos, electrónicos, pero la industria agroalimenticia no se queda atrás. México, como sabemos, es el productor número 1 de aguacate. Nosotros llevamos aguacate, bueno, lo llevamos en su momento a Japón, ahorita lo estamos llevando a Estados Unidos, estamos haciendo que llegue a Europa. ¿Por barco? Por barco. Hay operación que se va, en el caso de Estados Unidos, en camión, pero nosotros hemos logrado dar soluciones integrales a algunos mercados, el mercado de California. O sea, cargas aguacate en Michoacán, en Jalisco, correcto. Lo llevas a Lázaro Cárdenas. Correcto. Y luego lo subes ¿a dónde? ¿A San Francisco, a San Diego? ¿A dónde? Lo llevo a un puerto especializado en carga refrigerada que se llama Hueneme, que está en el área de California. Entonces es una forma de nosotros construir puentes con algunos mercados específicos. No nada más es eso, hablábamos un poco de los electrónicos y un evento decisivo en este año y donde vimos un crecimiento muy fuerte en el primer y segundo trimestre del año fue el Mundial. Nosotros somos gran productor de electrónicos, somos el productor número 1, el exportador número 1 de pantallas planas. O sea, entonces, México, ¿no? México. Sí. Entonces, con el Mundial, bueno, exportamos la cantidad de pantallas planas a Sudamérica. ¿Y eso ustedes llevaban?
Entonces las pantallas, también barcos, contenedores llenos de pantallas a Perú, partes, a Chile, a Colombia. todas partes. Entonces, en ese momento, y es muy interesante la parte de electrónicos, porque cada vez el ciclo de vida de los electrónicos es más corta. Los usuarios están pidiendo más funcionalidades, que los aparatos sean inteligentes. Entonces, el entregar los requerimientos logísticos para cadenas de suministro tan dinámicas es un reto, y ahí estamos. Oye, ¿granos también transportan? Sí, siempre y cuando estén contenerizados. Hay mucha parte de los granos que se mueven a granel, es otro negocio específico, pero cuando nosotros podemos contenerizar granos, por supuesto. Tenemos un ejemplo donde nosotros llegamos a posicionar, hay un déficit de alimentos en algunos países de Sudamérica, y nosotros este año logramos capitalizar gran parte a diferentes países. Oye, ¿cómo miden ustedes el desempeño de su negocio y cómo lo miden en función de lo que ocurre en el continente? Te lo pregunto porque, pues imagino que ustedes son este termómetro que pues vigila cómo va el comercio en toda la región. Correcto. Y creo que eso es algo muy importante frente a lo que estamos viendo con el tratado con Estados Unidos y Canadá. Estamos muy de cerca monitoreando cómo se dan las reglas de origen, qué está pasando con los otros productos, para asegurarnos que estamos capitalizando y que nosotros también nos estamos adaptando a nuevas tendencias en el mercado internacional. México hoy tiene acceso a 46 tratados de libre comercio, y nuestro grupo es en pro del libre comercio. Celebramos cualquier tratado que nos ayude a eficientar las cadenas de suministro, a minimizar las barreras y las cuotas entre economías. Oye, este puerto de Lázaro Cárdenas, en donde hicieron la inversión que describías al principio, ¿ya se está llenando? ¿Qué potencial tiene? ¿Cuándo estará a su máxima capacidad? ¿Cómo podemos saber? El proyecto de inversión es por 3 fases. Nosotros pensamos que la conclusión de la tercera fase se va a dar en el 2023. No obstante, sí es un puerto que se capitalizó mucho en el 2005, donde nosotros decidimos que íbamos a invertir en el largo plazo. Nosotros hoy operamos en los puertos más dinámicos del país, pero en Lázaro estamos viendo una forma de eficientar los movimientos en el Pacífico, sabiendo que Manzanillo tiene un lugar muy bien posicionado en la economía y en el comercio internacional, pero esta es una solución también que estamos dando para desahogar un poquito los retos de infraestructura que se puedan dar en el... Y del otro lado, Veracruz. Veracruz y Altamira son los puertos que más... Y ahí están activos también. Correcto. O sea, están activos en todos los puertos importantes de México. Así es. Oye, finalmente preguntarte, Patricia, ¿cuáles son los planes al futuro de Sealand, de la empresa que tú encabezas? Sí. ¿Qué hay en la mira para los siguientes meses, para el siguiente año? Nuestro pronóstico para término del año es cautelosamente positivo, en el sentido de que creemos que el comercio internacional va a cerrar más o menos con un crecimiento de un 6%. Entonces, en esa perspectiva, nosotros seguimos revisando nuestra red de servicios para ver qué nuevas propuestas a nuestros clientes pueden haber. Creo que hay una coyuntura ahorita donde el tema de seguridad es medular, y nosotros, al transportar mercancía en barcos, bajamos la siniestralidad de la carga, la exponemos menos que por tierra. Que por tierra, exacto. Sí. Entonces seguimos concentrándonos un poco en los tráficos con los países vecinos, dígase Estados Unidos y dígase en Centroamérica. Oye, no hay, en América, en el continente americano, no hay piratas, ¿eh? ¿O sí hay piratas? No. No hay, como en África, porque eso sigue siendo un problema, ¿no? Sigue siendo un tema que claro, que tiene sus medidas. ¿Lo padece la empresa en alguna medida en aquella región del mundo? No? Sí, creo que son condiciones que son de mercado, no son específicamente de una línea naviera u otra, pero hay medidas de seguridad que nosotros tenemos en tripulación, en la forma en la que operamos, para sobrellevar estos retos. Eso es de Etiopía, que se brinca, o sea, así pasa eso, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno que aquí no pasa. Patricia, gracias por venir. Muchísimas gracias, encantada. Buenas tardes. Gracias.